tardes. ¿Cómo están? Pues agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por estos 7 años en que su gracia ha sido palpable para con ustedes. Recuerden que uno es el que siembra, otro es el que riega y algunos la riegan, pero el Señor da el crecimiento. Entonces es para Él la gloria. Todo lo que nosotros decimos que recibimos de bendición es por su gracia. O sea, nosotros no merecemos nada, pero nos ama tanto que a pesar de no merecerlo, Él nos bendice. Nos bendijo enviando a su Hijo, nos salvó, y ahora desde el momento en que nacimos de Dios, nacimos de nuevo, empezó un proceso del Espíritu Santo que mora en nosotros, en cada cristiano, de formarnos a la imagen de Cristo. Y eso dura toda la vida, ¿sí? Pero en estos 7 años, pues han experimentado la bendición del Señor y es por gracia, recuerden, para que el orgullo esté ahí abajo, ¿no? Y no pensemos que es por la sabiduría de alguno o porque ayunó o porque oró más. No, es la gracia de Dios. Así es que denle un aplauso al Señor de gratitud por estos 7 años. Bien, voy a tener la segunda parte de un tema que inicié ayer. Los que no pudieron estar, pues les recomendamos que lo escuchen. Está ahí en YouTube y en Facebook. Y hablé en la primera parte anoche acerca de 13 verdades para amar a la iglesia de Cristo. Y no tengo la menor duda de que sus pastores aman la iglesia de Cristo en general, pero aman su congregación. Pero también, pues, las ovejas, ustedes, cada cristiano, cada miembro de esta congregación, ama a su pastor, ¿sí? Y ama a los hermanos. Toqué 5 puntos anoche, que uno fue, de estos 13, un pastor y un cristiano que aman a la iglesia, el pastor advierte a la congregación para guardarlos, protegerlos, esa es parte de su tarea, de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Pero a la vez, ustedes necesitan recibir el mensaje. O sea, son 2 partes. Recibir el mensaje por amor a Dios que los está guardando y por amor a sus pastores también. Entonces ahí ya se conjuga y se cumple lo que el Señor quiere, que estemos en unidad. El segundo punto es que un pastor y un cristiano que aman a la iglesia sirven a la iglesia. Y es muy notable en este lugar esa actitud de servicio. Pero esa actitud de servicio es producto de la buena enseñanza. De la buena enseñanza y del ejemplo que sus pastores les han dado. Y ustedes han respondido sirviendo. Es una iglesia que sirve, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar vimos que un pastor y un cristiano que aman a la iglesia, pues se alimenta el pastor de la palabra de Dios de manera constante, continuada, para alimentarlos a ustedes, pero ustedes a la vez que reciben ese alimento, empiezan a dar fruto, porque la palabra germina y empieza a dar fruto en cada uno de ustedes. El cuarto punto, hablamos de un pastor, un cristiano que aman a la iglesia, pues rechazan todo tipo de cosas que no empatan, que no van de acuerdo ni a Dios ni a la palabra. O sea, ¿por qué? Porque son enseñados en la doctrina, en la buena doctrina, en la sana enseñanza. Y el quinto punto que vimos es de un pastor y un cristiano que ama a la iglesia, se ejercitan para la piedad. Y pusimos algunos ejemplos, ya no voy a tocarlos, ustedes los escucharán, los verán. Y nos vamos al sexto punto, que es un pastor que ama a la iglesia, un cristiano que ama a la iglesia, trabajan en la difusión del evangelio. Porque ese es el mandato de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero vamos a retomar de nuevo 1 de Timoteo 4, versículo 6. Todo esto ya lo expliqué, de ahí saqué los puntos de anoche, pero quiero retomarlos nada más para que ustedes estén en el contexto.
Dice Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Así como hay buenos ministros, también hay malos. Así como hay buenos cristianos, también hay otros que no son muy buenos. ¿Sí? Pero la idea, el propósito de Jesús es que seamos buenos cristianos, buenos servidores del Señor, nutrido con las palabras de la fe, que es el Evangelio, y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, o sea, es efímero. Tú puedes tener buena condición física y está bien, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, ¿sí? Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahí es donde supera pues al ejercicio corporal. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y aquí iniciamos en el sexto punto, que por esto mismo, o sea, por la palabra fiel, que es digna de que todos la reciban, por esto mismo trabajamos. Aquí habla de un trabajo que se torna pues consistente, pero a la vez es pesado, porque se trata de cosas espirituales. Entonces, cuando tú le compartes a alguien del Evangelio, empieza la lucha espiritual, ¿sí? Y los argumentos en la mente de la persona que está oyendo el Evangelio empiezan a fluir y empiezas a sentir la oposición, la lucha, y este trabajo es pesado. Pablo aquí en este verbo, cuando dice, por esto mismo trabajamos, habla de un trabajo duro que lo fatigaba físicamente. O sea, daba todas sus fuerzas. Y eso lo llevaba, fíjate, la predicación del Evangelio, pues así es, no todos lo reciben, ¿cierto? Y los que lo reciben, luego empieza su lucha, su propia guerra, y hay conflictos, y eso causa a veces que la gente se oponga. Los que no reciben, dice Pablo, y sufrimos oprobios. Es decir, que quedamos extenuados tratando de llevar muchas almas al reino de Dios, y produce aflicción, ¿sí? Y Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, ahí nos habla de algunas cosas que él vivía, que lo desgastaban, que se sentía fatigado, que agonizaba, pero él quería cumplir su tarea, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Muchas veces me preguntan, ¿está cansado? Pues sí, estoy cansado, pero ya tendré tiempo de descansar, ¿sí? Sí, pero no medimos eso. O sea, ¿cuántas veces pues hemos estado enseñando, predicando, y a veces hasta enfermos, ¿sí? Sin embargo, es la encomienda del Señor, porque la sangre que Jesús derramó en la cruz, pues es lo más precioso que pudo haber existido, el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces Pablo dice, no, pues a mí no me interesa si me fatigo, yo por amor a la iglesia, por amor a la gente, estoy dispuesto a pasar todo. Y aquí narra algunas cosas, 2 Corintios 11, 26, en caminos he estado muchas veces, dice, en peligros de ríos, o sea que por llegar a una región para predicar, había que atravesar ríos caudalosos, había peligros, dice, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, los que se oponían a Pablo, peligros de los gentiles que me rechazaban, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, una vez naufragó, peligros entre falsos hermanos. O sea, todo eso es bien agobiante, hermanos, ¿sí? Dice el 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas.
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora, dentro del discipulado, pues el discipulado no es algo que, es la formación de los discípulos, de los creyentes, y esta es responsabilidad del pastor, pero la responsabilidad de ustedes es responder a ese discipulado, o sea, disponerse. En esta vida, pues se necesita trabajar, se necesita hacer otras cosas, pero hay cosas como ser discipulados que es más importante. Porque aquí se nos va la vida y muchos se olvidan de Dios. Mire, yo ya ando en los 70 años y yo me acuerdo cuando tenía 20 que me convertí. Ya se me fueron. Y muchos que están jóvenes piensan como que se van a quedar así. No, mira, se te va a ir así. Y lo que no hiciste hoy, ya no lo vas a poder hacer mañana. Entonces, necesitamos atender también al discipulado y ser fieles con el Señor, porque un día nos va a llamar a cuentas. ¿Sí? Un día nos vamos a morir. ¿Nunca has pensado en eso? Normalmente la gente dice, ay, no, yo no quiero hablar de eso. Pues aunque no quieras, vas a entregar los tenis un día. Dios es el dueño de la vida y Él la toma cuando Él quiere. Por eso es que tenemos que estar allí constantes, fieles, ¿sí? Perseverando en los caminos del Señor. Pero esto lleva tiempo, hermanos. Desgraciadamente, dentro de unos 30 años a la fecha, se ha ido desarrollando sistemas humanos de formación de líderes que llegan a decir que si tú asistes a un evento, a un retiro, ya eres un líder. Ya estás capacitado para el ministerio. Y dices, no, esos líderes hechos al vapor, en 3 días en un evento o leyendo un libro, que aunque tenga buenos propósitos, pues en 40 días, pues no, o sea, ¿cómo? Está bien, el libro está bien, ese libro, los que lo conocen, ¿no? Pero nadie va a ser un discípulo bien formado, pues en 40 días, es parte. La verdad es que nos lleva toda la vida, ¿sí? Es un trabajo fatigoso. Por eso Pablo dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Pero por qué lo hacía Pablo? Porque amaba a la iglesia. Entonces, un pastor que ama a su congregación se esfuerza en su formación, se esfuerza en instruirlos, en discipularlos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esa es nuestra esperanza, porque un día volverá. ¿Cuántos lo están esperando? Algunos viven como si Jesús nunca fuera a venir. Y ahí es donde nos desubicamos. No, hermanos. Miren, ustedes que viven en este país tienen más tentación que en otros países. Pero ustedes tienen que esperar en el Señor y pedir la sabiduría de Dios para vivir donde están ahora. En el país que más consume, más materialista del mundo, aquí están viviendo ustedes. Y eso los envuelve a algunos y los desvía. ¿Sí? Por eso es que un pastor tiene que estar bien alistado y bien dispuesto a no desmayar, para insistir, como vimos anoche, insistir en enseñarles la palabra de Dios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces nuestro esfuerzo debe ser en la difusión del Evangelio, ¿sí? Número 7, un pastor y un cristiano que aman a la iglesia enseñan con autoridad la palabra de Dios. ¿Por qué debemos enseñarla con autoridad? Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos y tenemos convicción de que el Evangelio es la palabra de Dios y que las escrituras que tenemos en lo que conocemos como la Biblia, pues son escritos, sí, fueron escritos por hombres, pero que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y creemos en la palabra de Dios, que al ser
soplada por el Espíritu Santo, pues es infalible, es poderosa para transformar. La palabra de Dios es nuestra máxima guía en esta vida tan difícil, hermanos. ¿Sí? Cada quien tiene sus circunstancias personales, culturales, del país donde vive. Nosotros en México tenemos nuestros desafíos, pero la palabra de Dios siempre tiene una guía. De ahí la importancia de congregarse regularmente, ¿sí? Y ser fieles y perseverar. Fíjate, 1 Timoteo 4:11 dice, después de que leímos el versículo 10, dice, esto manda y enseña. O sea, le está diciendo a Pablo, esto manda y enseña. Esto es todo lo que está en la carta. Pero el verbo mandar es un verbo que es un imperativo. O sea, en el momento en que nosotros predicamos la palabra del Señor y tú le compartes a la gente, como Juan el Bautista decía de manera imperativa, arrepiéntanse. Entonces tú hablas con la gente, aquí tienes que acostumbrarte a escuchar la palabra de Dios como es, ¿verdad? Y fíjate, los pastores tenemos una prueba, todos los pastores, yo entiendo bien esto, porque soy un pastor, de que a veces no predicamos la palabra de Dios con la autoridad y el énfasis que requiere, porque tenemos temores. En mi caso, bueno, personal, los vencí hace muchos años, pero hay pastores jóvenes en las casas de oración. No sabemos si de entre ustedes Dios levantará algún misionero o algunos pastores. Yo les comentaba ayer que si ustedes ven el grupo de alabanza de casa de oración, pues son un montón, pero yo creo que llega entre el 85 al 90% de todos los que ven ahí, allí nacieron. O sea que nacieron, yo casé a sus papás, nacieron, los presentamos al Señor, empezaron a crecer, ya vamos sobre la tercera generación, y muchos de esos son pastores, son líderes, pero a base de un trabajo constante, ¿entienden? Desgastante, enseñado con convicción. Entonces la prueba que tenemos los pastores es no hablar el evangelio como es por temor a que ustedes se ofendan o que digan, ay no, aquí ponen la vara muy alta, y por eso muchos buscan lugares donde escuchan lo que quieren escuchar, donde les gustan los chistes. A ver, ¿los chistes los van a salvar? Sin embargo, hay lugares donde se la pasan contando chistes el pastor y no puede hablar las verdades del evangelio porque tiene temor de que la gente se ofenda y se vaya. Entonces, David y los pastores aquí que enseñan, los maestros, pues hablen la palabra. Yo sé que la hablan con autoridad, porque así debe de ser. Fíjate, Pablo le dijo a Tito, que era otro ministro del evangelio, en Tito 2:15, le dice algo parecido. Esto habla, dice, y exhorta, o sea, el evangelio, y exhórtales, redargúyelos, le dijo a Pablo, a Timoteo también, exhorta y reprende. Reprender es corregir conductas que están erradas, ¿entiende? Pensamientos que luego traemos del mundo que se contraponen con los pensamientos de Dios, con la mente de Dios, y causan división, causan problemas, porque al no proceder de la mente de Dios, pues son pensamientos del mundo, y de esos traemos un montón. Por eso es que la Biblia enseña que debemos de renovar nuestro entendimiento, y eso es a través de la predicación de la palabra, que es la palabra que toma el Espíritu Santo. Cuando es sembrada la palabra, la toma el Espíritu y empieza a trabajar en nosotros. Nosotros no lo notamos, pero ahí está el Espíritu, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a trabajar. A veces no nos damos cuenta, pero ahí está, redarguyéndote, ¿verdad? Aquí, cuando asistes a la congregación, pues podemos recibir corrección, exhortación y uno que otro regaño.
¿sí? Porque así debe ser, pero tiene que ser con autoridad, no con autoritarismo, eso es diferente. Porque el autoritarismo impone, sin importar nada. No, así lo tienes porque yo lo digo. Aquí las cosas yo, porque esta es mi iglesia, dicen algunos, su iglesia. La iglesia es del Señor. Usted le pertenece al Señor. Pero bueno, de todo hay en la viña, pero no a todos hay que seguirlos, ni creerles. Por eso deben de amar a sus pastores, porque ellos los aman a ustedes. Y luego dice, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. O sea, con convicción, nadie te menosprecie. ¿Por qué le dijo esto a Tito? Y también le dijo a Timoteo, porque suele suceder que los congregantes desde los tiempos de Pablo, a Timoteo lo veían joven y dicen, ay, ¿este morro qué? Este morro. Bueno, aquí el único morro que conocen es el que está aquí enfrente. Y este, ay, si se cree mucho, ¿qué? Pues a mí, ¿qué me puede enseñar? Esa actitud, hermanos, debe ser desechada de todos nosotros. No es una buena actitud, ¿verdad? Yo lo viví cuando empecé casa de oración, cuando tenía 26 años de edad. Estaba bien morro. Y yo podía ver la mirada pues empezó, la mayoría éramos jóvenes, pero cuando empezaron a convertirse así adultos o llegaban de otros lugares, yo sentía la mirada de los mayores, de los cincuentones y de los de 60 años así. Yo me acuerdo una vez que estaba predicando y estaba esa actitud, pero no en uno, había varios. Y yo me estaba turbando. Me acuerdo que el Espíritu Santo me dice, no, tú habla. No les hagas caso. Es más, ni los mires. Porque si los miraba, no, con autoridad, nadie te menosprecie. Un buen ministro entonces confronta el pecado y ahí es donde se pueden generar pues problemas, porque pues a nadie le gusta que le llamen la atención o que le digan las verdades. Es típico, ¿verdad?, de que cuando el pastor toca algún punto o un maestro de la congregación está exponiendo y algo le llega a alguien, pues, si es un matrimonio, le dice, esto es muy común, no sé si pase aquí, pero ya le dijiste al pastor, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Yo no le he hecho. Sí, eso que está diciendo es por mí. ¿No les pasa eso? No, ¿verdad? No, claro que no. Pero es muy común. Y luego a veces la gente está ahí sentada y dicen, eso lo está diciendo por mí. Pues ni modo que doña Chole, la de frente, pues claro que es para ti, tú viniste aquí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces lo que oyes aquí, ¿para quién es? Pues para ti. O sea, no anden con esas cosas, ¿no? Pero sigamos. En Marcos 1:22, miren a Jesús. Dice, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué se admiraban? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, enseñaban muy diferente. Ahora, los escribas eran los eruditos de la ley, los expertos en la interpretación de la ley de Moisés, pero la enseñaban muy ambigua, muy suavecita, porque a ellos les interesaba quedar bien con los oyentes. Y llega Jesús y les dice la verdad. No me digas Señor, Señor, porque en aquel día no te voy a conocer. Y si tu ojo y si tu mano y si oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y todos, no, pues sí, los escribas nos han enseñado, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga necio, o sea, lo ofenda, está expuesto al infierno. ¡Ay! Se escandalizaba. Y sigue siendo lo mismo hoy. Ay, no hable del infierno.
Una vez un pastor por ahí en algún lugar, ya ni digo porque luego se sienten aludidos y me escriben, no diga dónde porque acá somos bien santos. Entonces ya no digo nada. Pero dijo, no, aquí en nuestra congregación ya no hablamos de la sangre de Cristo. Yo, caray, eso suena rarísimo. Pues es la que nos limpia de pecados. Pero su argumento era, no, aquí donde quiera hay matazones. Matan allá y los narcos se dan y la policía y 25 muertos y todas las noticias es de pura sangre. Y luego llegan a la iglesia y que la sangre, no, hay que hablarles del amor. Bueno, sí, hay que hablarles del amor, pero el amor de Dios incluye el sacrificio de Cristo. Les da miedo predicar el evangelio. Entonces, sus palabras no transforman. Su ministerio, pues pueden tener miles y llenar estadios, pero es gente que no da fruto. Gente que a las primeras de cambio se alejan y apostatan del Señor. O sea, no están sólidos. Y Jesús hablaba como que tiene autoridad, y así debemos enseñar, hermanos. Esto manda y enseña, le dice 1 Timoteo 4:11, el retomo. Esto manda y enseña. Miren, un líder cristiano del siglo XVII, él hablaba, él se distingue, hizo varios escritos que hasta la fecha, cuando uno los lee, son bien poderosos, o sea, están basados totalmente en la palabra de Dios. Y de quien yo les estoy hablando era un pastor, y él le hablaba a los pastores y los exhortaba fuerte. Y él hablaba, este hombre hablaba de remachar la verdad, o sea, de insistir predicándoles la verdad del evangelio y que les remachen, así en esas palabras, remachen la verdad del evangelio en el corazón de los cristianos, remáchenlo así, o sea, refuércenlos para que estén sólidos y firmes. Fíjense, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Europa y fuimos a París y pues visitamos la Torre Eiffel. Y cuando estaba, la primera vez que fui hace muchos años, pero ahora que estuvimos allí, el año pasado, pues fuimos, pues es uno de los atractivos allí, ¿no? Y cuando vas subiendo, ves todas las vigas y unos remaches de circunferencia así. Entonces dije, a ver, voy a investigar un poquito acerca de la construcción, y esto encontré. Miren, la Torre Eiffel fue construida con 18,000 piezas de hierro que fueron unidas entre sí, y eso es lo que a mí me impactó, por 2,500,000 remaches. O sea, hay 2,500,000 remaches que con máquinas para unir la estructura. Bueno, de su construcción a la fecha han pasado 138 años y sigue en pie. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cayeron bombas y no la afectaron casi nada, porque estaba bien sólida, ¿sí? Esa torre recibe visitas entre por medio, desde la fecha hasta el día de hoy, 6 millones de visitantes al año. Y todo el mundo sube y baja y está lleno siempre allí. Desde su fundación a la fecha ha recibido más de 300 millones de visitantes. Y pues bueno, yo acabo de estar allí. Y muchos estaban viendo el paisaje, yo también, pero yo estaba viendo otras cosas. Porque es que es una obra pues digna de admiración por el que lo construyó, ¿no? O sea, en aquellos años y la tecnología que tuvo que desarrollar inclusive, pero sigue sólida. Entonces yo me acordé de lo que decía el pastor que yo les estoy diciendo. Estoy hablando de un pastor que se llamaba Richard Baxter. Y él decía, remáchale, o sea, como refuérzales las verdades. ¿Entienden? Pues que esta es la verdad. Por ejemplo, la salvación es por fe.
no por obras. Y remáchaselos, úneles. Pero ¿cómo es? Pues eso requiere fuerza. Habla de constancia, pero que es un trabajo pesado. Duró varios años esta construcción, pero sigue en pie. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, hay algunos que oyen la palabra de Dios, pero no tienen raíces? Vienen las aflicciones y se alejan, porque no tienen raíces. O sea, nunca se afirmaron o nunca los afirmaron en las verdades del Evangelio. Número 8. Un pastor y un cristiano que ama a la iglesia da buen ejemplo. Híjole, aquí ya Pablo como que empieza a desafiar al joven Timoteo, a quien le escribió esto. Dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, que no te menosprecien porque eres joven. La mejor manera de que la gente, estoy parafraseando a Pablo, la mejor manera en que la gente no te desprecie por ser joven es siendo ejemplo. En otras palabras, cállales la boca con tu buen ejemplo. Te pueden despreciar porque eres joven, le decía Pablo a Timoteo, pero tu ejemplo es fundamental, Timoteo. Necesito que lo entiendas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino al contrario, sé ejemplo, dice, de los creyentes. De entre los creyentes, tú como el pastor tienes que ser ejemplo. Y también, no entre los creyentes, sino a los creyentes. Ejemplo a los creyentes. Y la palabra que se traduce del griego al español o a otros idiomas, de ejemplo, tiene la idea de un modelo a seguir. Timoteo, mira, entiéndelo, tú eres el discipulador. Si amas la iglesia, te vas a tener que esforzar, te vas a tener que negar a ti mismo muchas cosas, porque tienes que ser un modelo a seguir, tienes que ser un ejemplo. Habla de alguien que deja huella en el corazón de sus discípulos que está llevando en el camino del Señor, dejar huella, porque un buen ejemplo siempre va a dejar huella. Alguien ha dicho que lo que deja, lo que impacta más no es tanto lo que podemos decir, sino el ejemplo. Y tiene mucho de cierto, fíjense, porque desgraciadamente, para que vean el poder del ejemplo, los malos ejemplos también son imitados. ¿Y ven cómo destruyen? El problema es que la naturaleza en la que todavía vivimos es muy dada a seguir más el mal ejemplo que el bueno. Pero la Biblia dice, Pablo también decía a los efesios y a los colosenses, les decía que imitemos lo bueno. Y Dios es bueno, dice, imitad a Dios. Vean la vida de Jesús. Hay una pregunta que se ha planteado por siglos entre los cristianos, y es esta: ¿qué haría Jesús? Por ejemplo, tú estás en una situación de tentación, de lo que sea, de tristeza, como él cuando estaba en Getsemaní, que estaba orando y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Entonces la pregunta es esa: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es buena pregunta. Algunos dicen, esa pregunta ya aburre. A mí no me ha aburrido. Al contrario, me abre el entendimiento, porque estoy en una situación y digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es buena la pregunta, ¿a poco no? ¿Qué haría Jesús? Por ejemplo, alguien me calumnia o me ofende, qué sé yo, y pues la reacción de la carne, pues esa es natural. Pero el discipulado nos lleva a enseñarnos que debemos de tener dominio propio, ¿no es cierto? Que ya es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué haría Jesús? Bueno, entonces ya, fíjense la respuesta. ¿Qué hizo Jesús? No contestó. Quien cuando le maldecían, dijo el apóstol Pedro, no respondía. Maldición por maldición, no. Y la instrucción de él era,
todos los que te calumnian, ora por ellos. Eso es lo que hacía Jesús. Y eso es lo que debemos hacer los cristianos. ¿Sí o no? ¿Cuántos son cristianos, por cierto? Ah, eso. Fíjense, en una ocasión me llaman por teléfono y me dicen, oye, pastor, fíjate que me acaba de hablar cierta persona. Le digo, sí, ¿y qué pasó? No, pues es que yo sé que es alguien que, pues por alguna razón, no quiere a casa de oración. Y le digo, ¿y qué pasó? No, pues es que necesita ver si yo le puedo apoyar. Y pues tú eres mi pastor, me dice, y pues yo sé que él no nos quiere, pero me viene a pedir ayuda. Y yo le dije, oye, a ver, espérame, ¿eres cristiano? Le dije, y me dice, su respuesta automática, claro. Bueno, pues al que te calumnia, ¿qué? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Si tiene sed, pues ayúdalo. Dice, yo sabía que eso me iba a decir, pastor. Pero fíjense, eso a mí me bendijo. Yo sabía lo que me iba a decir. Porque en la carne, no le ayudes. Ese nos tira. Ese no nos quiere. No le des nada, no le ayudes. Mándalo a volar. ¿Verdad? Mira que no sé qué desvergonzado, qué sinvergüenza, cara dura. ¿Verdad? Nos tira, nos dice que muchas cosas. Hasta David le ha tocado, creo. Y luego viene a pedir ayuda porque está en desgracia. No, ayúdalo. Somos cristianos. Sí, somos cristianos. Ya sabía que me iba a decir eso, pastor. El que me estaba preguntando es un buen discípulo de Jesús, que ha estado ahí en casa de oración por muchos años. Y ahorita ya es pastor, por cierto, de una casa de oración en Guadalajara. Sé ejemplo, modelo a seguir, porque un buen ejemplo deja huella. Es una buena influencia. El mensaje más poderoso de un cristiano, de un buen ministro, es ser ejemplo. Ese es lo más fuerte. Fíjense, en Filipenses Pablo dijo algo que, si yo lo personalizo, me cuesta trabajo, porque el estándar de Pablo, el nivel era, no, pues me falta mucho, hay que reconocer, nos falta mucho. Pero eso no significa que no nos esforcemos, porque acuérdense, si amamos a Cristo, también vamos a poner nuestra parte siendo dóciles a la formación del Espíritu Santo en nosotros, a su voz, siendo obedientes. Pero miren lo que dijo Pablo, Filipenses 3:17, dijo, hermanos, sed imitadores de mí. Fíjate la calidad moral que tenía Pablo. Con una seguridad, con una autoridad decía, hermanos, imítenme. A mí me cuesta trabajo porque, pues, sin embargo, ¿ustedes creen que podríamos llegar a este nivel? Yo pienso que sí, por la gracia de Dios y por el poder de transformación que tiene el Evangelio. Podemos ir de menos a más, ¿sí o no? De vivir unas vidas nada ejemplares a nuestros hijos, a los vecinos, a la familia, y empezar una nueva vida. ¿Sí? Que la gente lo nota, sin duda. Y ese buen ejemplo, fíjense, Pedro le dijo a las esposas que tenían sus maridos, pero no eran cristianos. Dice, ustedes, por medio de su conducta, pueden ganar a sus esposos para Cristo. Ahí está el ejemplo, la transformación. Es tan poderosa que puede influir aún en la salvación de otra persona. Entonces, ¿será importante el ejemplo? Fíjate, Jesús dijo de los fariseos y la gente líderes de su tiempo, dijo, miren, todo lo que los fariseos les enseñen, háganlo, porque enseñaban la ley rectamente. Dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Dice, enséñenles hagan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y los discípulos, porque se daban cuenta, ¿verdad? Hay un pastor ya de años atrás
Decía, no, dice, hay predicadores que cuando se suben, se ven santos ahí arriba, pero se bajan y son un demonio. Dice, y es mejor que se quedaran todo el tiempo arriba y no se bajaran. Es que hay de todo en la viña. El problema con esto es que un pastor puede ser un mal ejemplo y luego la gente mete a todos en una misma caja y eso es injusto. O ven a un cristiano que da mal ejemplo, que lo ven salir con su Biblia, dice, mire, ya se va a la iglesia, órale, vámonos, esa bola de quién sabe, y les ofende a sus hijos. Y los vecinos dicen, oh, mire, lleva su Biblia, mira cómo les está hablando. Está medio raro ese cristiano. Y luego dicen, todos los cristianos son iguales. Se dice que Mahatma Gandhi, que fue el que realizó la independencia de la India de Inglaterra, que él fue a estudiar a Londres, él fue abogado y lo hospedaron en una casa de cristianos. No digo la denominación porque la historia dice que es denominación para no ofender a nadie, ¿no? Pero al final que terminó su carrera de leyes y todo, pues nunca se convirtió. Y le preguntaron, oye, ¿tú qué piensas del cristianismo? Y dijo, me gusta Cristo, me gusta el mensaje de Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Y saben por qué dijo eso? Porque donde él vivió, donde le dieron hospedaje, dejaba mucho que desear. La familia que lo hospedó. ¿Cuántos me dan hospedaje? Nadie. Pues la Biblia dice que seamos hospedadores, hermanos. Ay, dice Pablo, sean imitadores de mí. Fíjate, volviendo a Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad, fíjate, y vean a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Híjole, imagínate para decir eso. Un día mi hijo tendría, no sé, 12 años. Pues ya está casado y todo, ¿no? Es un hombre adulto. Pero cuando estaba en la adolescencia, un día andaba por ahí y algo estaba ahí hablando con su hermana y le dijo una grosería, una palabra altisonante. Entonces yo la escuché y le dije, oye, hijo, ven para acá. Y pues ya sabía, ¿no? Y le dije, hijo, ese lenguaje no, mira por esto y esto y esto. Entonces de pronto le digo, ¿me has oído a mí hablar con esas palabras? Y cuando le dije así, yo dije, de pronto medio dudé. Porque pues a veces, no, pero ¿y saben qué me respondió? Dice, no, papá, nunca. Ahora ya es un hombre de 37 años. Y cuando nos vemos, me abraza. Me dice, papá, fíjate que ya después de que me casé, y bien decías, dice, no valora uno, pero ¿sabes qué? Eso a mí me bendijo muchísimo. Dice, pero tú eres un ejemplo para mí. Pues eso. Claro, nadie es perfecto. ¿Entienden eso, no? Todos nos equivocamos, pero vamos de menos a más. Ese es el asunto con nosotros. Y cuando nosotros nos disponemos en el amoroso mensaje de sus pastores, los van a discipular porque los aman. Ustedes reciban la palabra y sigan el ejemplo. Compartan la palabra así, con la gente que no conoce al Señor. Ahora vamos otra vez a Filipenses, pero en el capítulo 4, versículo 9. Fíjate, todavía Pablo abunda más. Lo que aprendisteis y recibisteis. Fíjate, dos cosas. Lo que aprendieron, lo que recibieron, y una tercera, y oísteis, y una cuarta, y visteis en mí. Eso está fuerte, poderoso más bien, ¿no? Esto haced. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. No, está buenísimo ese versículo, ¿no? Imagínate que tú le dices a tu hijo, mira, haz caso. Por el amor del Señor, amor a tus padres, obedece, hijo.
Y el hijo, pues está ahí acumulando, ¿no? Y un día, hijo, vas a crecer, un día vas a formar una familia, vas a tener una esposa. Sigue mi ejemplo. Porque ahorita le gritas mucho a tu hermana y como que menosprecias a las mujeres. Hijo, yo no te he enseñado eso. Fíjense, se dice que normalmente lo que nosotros vimos en nuestro hogar lo repetimos. Pero cuando nos convertimos, eso debe quedar atrás, ¿sí o no? Porque el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Pero es que así era mi papá. Yo escucho a cristianos decir, no, pues es que así soy yo. Oye, no, pero pues la Biblia dice que no grites, que no seas altanero. No, así soy yo. Deben de aguantarme así. Así soy yo. Y cuando alguien dice, así soy yo, está diciendo, yo no voy a cambiar. Y también está diciendo, el Espíritu Santo no tiene poder para cambiarme. Así soy yo. Obviamente está ofendiendo y entristeciendo al Espíritu que mora en él. No, ese tipo de palabras tenemos que quitarlas, porque nosotros mismos nos metemos en ese problema. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Te imaginas que va creciendo tu hijo? Bien, hijo, vas bien. Mira, así te va a ir bien en tu matrimonio. Ve cómo Dios ha bendecido mi relación con tu mamá, aquí con la familia. Fíjate, un padre de hogar como un ejemplo, la mamá como un ejemplo, el pastor como un ejemplo, el cristiano donde trabaja como un ejemplo de puntualidad y de trabajo, porque luego ven que no está el patrón y luego ahí viene. Muchos, fíjense cómo ahora ya suelen tener cámaras, ¿no? En todos lados. ¿Saben que hay cámaras? Y aún así lo hacen la gente. No, ustedes sean ejemplo. Una vez yo obtuve un trabajo muy bueno. Yo estaba orando al Señor, simplemente porque en la solicitud de trabajo puse, donde dicen, ¿qué religión es? Yo puse, soy cristiano. Y había más de 100 candidatos a ese puesto. Y yo fui y dejé mi solicitud. Y me llaman al otro día y me dicen, oye, queremos hablar con usted. Yo soy el gerente y personalmente. Ah, sí, ¿cómo no? Entonces voy a la entrevista y me dice, mire, señor Olivares. Dice, mire, y me enseñan, son más de 100 solicitudes que quieren ese puesto. Y cuando lo estábamos revisando, el de recursos humanos y otro, el subgerente y yo, dice, a mí me tocó, que estar leyendo, me tocó la suya y donde dice religión, usted le puso, soy cristiano. Y yo dije, ya estuvo, Y yo me quedé. Pero, ¿cómo? Dice, es que aquí en esta empresa, que tiene más de 30 años, tuvimos a un empleado que ha sido el mejor empleado de toda la empresa. Oh, qué hombre tan notable, dice. Era puntual, trabajador, terminaba su trabajo y ayudaba a otros. Dice, entonces y era cristiano, dice. Entonces cuando yo oí eso, y luego me dice, entonces el puesto es suyo. O sea, él asumía que todos los cristianos eran iguales, o somos iguales. ¿Cuántos saben que no? ¿Verdad que no? Hay unos... Llegan tarde, o sea, no son ejemplos, son flojos. Y cuando la Biblia habla de diligencia, disciplina, ¿sí o no? Entonces me dice, ya a ver, firme aquí este contrato. No, qué bueno que llegó usted. Entonces llego yo a mi casa y me dice mi esposa, ¿qué pasó? ¿Te dieron el trabajo? Y yo llegué pensativo, ¿no? Le digo, sí me lo dieron, pero, híjole, ya le conté, cuando llegue al cielo voy a buscar a José Luis, porque así se llama. José Luis, el que trabajaba en Cimermex, allá en Guadalajara, pues tengo toda la eternidad para buscarlo. Y le voy a decir, oye, ¿sabes? Me dejaste un estándar bien alto.
pero por tu ejemplo, yo tuve trabajo. ¿Qué les pareció? Wow, ¿no? Ahora sí, qué padre, como dicen los jóvenes, ¿no? Fíjate lo que dice Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, observa, no te olvides, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí ya está apelando el escritor de la carta a los Hebreos, está apelando a la respuesta de los creyentes hacia sus pastores, que deben amarlos, deben someterse, deben de recibir sus instrucciones. No podemos hacer lo que nos da la gana, porque en la casa de Dios hay orden. ¿Dicen amén? Hay disciplina y no podemos andar ahí fuera de esa protección que hay cuando nos sujetamos a nuestros pastores y somos obedientes a las instrucciones. En la casa del Señor hay orden y debe de ser manifestado por los que son discipulados. Ahora, cuando el pastor es un desordenado, no, pues imagínense la congregación, imagínense las vidas de las personas. Si el pastor no maneja bien sus finanzas, si no es muy bien equilibrado, si no administra bien, no, pues va a dar un mal ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese es el reto. Pero ¿por qué debemos de esforzarnos? Por amor a Dios, a su palabra, y amor en el caso de un pastor a las ovejas y las ovejas al pastor, y todos con todos. Amén. Continúo para irnos yéndonos sobre el final, o sea que me quedan unos 10 minutos. Dice, sé ejemplo de los creyentes, y luego le empieza a desglosar Pablo. Dice, en palabra. Aquí, esta palabra se puede traducir del griego como, sé ejemplo de los creyentes en tu hablar, en lo que platicas con los hermanos. ¿Sí? ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué platicamos? Fíjate, en Efesios 4:29, que es otra carta de Pablo, él dice algo muy importante: ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia o bendecir a los que te oyen. Ahora, ese mismo versículo de Efesios 4:29 lo voy a leer en otra versión. Dice así: eviten toda conversación obscena. Escuchen bien, yo he estado en algunas ocasiones que he presenciado algo muy penoso en conferencias de pastores, y a la hora del convivio o que comemos, que estamos ahí en la mesa, he escuchado a pastores contar chistes rojos. ¿Saben lo que es un chiste rojo, no? De doble sentido, grosero, que alude a la fornicación, al adulterio, o sea, y todo. Lo peor es que se ríen los demás. Y es muy embarazoso, o sea, ¿cómo un pastor contando chistes de doble sentido y groseros? Es penoso, ¿no es cierto? Pero también las ovejas a veces se pasan. Cuando están en los convivios cristianos y hacen bromas que no deberían de hacer, se pasan. Y luego utilizan un lenguaje obsceno. Retomo en esta versión: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. ¿Qué instrucción, no? Fíjense que últimamente, de unos 20 años a la fecha, quizá menos, unos 15 años a la fecha,
yo he notado algo que me da mucha pena. Y que las redes sociales, pues en forma negativa, pues aumentan esta vergüenza. ¿Qué es? ¿A qué me estoy refiriendo? A predicadores que desde un púlpito, así como estoy yo ahorita, dicen groserías. Miren, no lo haga, lo que voy a decir no lo haga, pero si usted busca, nada más créame, pero no lo haga porque no tiene caso. No hay que ser morbosos también. A ver, voy a ver, ¿qué? Porque pues, ya se lo estoy diciendo. Pero si usted busca en YouTube y le pone en la búsqueda, pastores que hablan groserías en el púlpito, no, mire, es increíble. Que dicen groserías, malas palabras. Y saben, eso es reprobable, ¿sí o no? No es un buen ejemplo. Pero saben, si alguno de estos oyen lo que yo estoy diciendo, ay, santurrón, somos libres, yo me identifico con la raza. Uno de ellos dijo, no, es que yo soy de Nesa. O sea, en ciudad de Nezahualcóyotl, allá en la Ciudad de México, que es un barrio de gente que no tiene mucha educación, vamos, y que tienen un lenguaje muy florido. Dice, no, me critican porque yo digo, Dice, pero yo me identifico con mi gente. ¿O qué raza? Y todos, sí, amén, gloria a Dios, y le aplauden. Entonces, no puede ser. Mira, nomás porque Dios es paciente y misericordioso, y no nos fulmina a la primera. No, pero es que algo muy feo está pasando, hermanos. Escuchen bien, no imiten lo malo. Juan le decía a un cristiano que se llamaba Gallo, con Y, y le dice, amado, no imites lo malo, porque Diótrefes era un líder que era bien mala onda, expulsaba a la gente, era autoritario, se enseñoreaba, y de esa carta se la escribió a un cristiano llamado Gallo, y le dice, amado hermano Gallo, no imites lo malo, imita lo bueno. Y desgraciadamente se está siguiendo el ejemplo malo. No, ya ni se digan los debates, esos famosos que hay entre quien se cree defensor de la sana doctrina o los apologistas o pastores que tienen su canal en YouTube, cuando están discutiendo, no puede ser lo que oyen. Es más, ayer estaba yo oyendo a uno que me gusta escucharlo porque para mi gusto, tiene buena enseñanza y me gusta oírlo. Y de repente, que dice una, pero de aquellas. Yo le dije a mi esposa, ¿oíste lo que dijo? No puede ser. Le regreso y ahí está. Dije, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿con qué autoridad espiritual un pastor así, un maestro de la Biblia o un youtubero o un cristiano simple que tiene un canal y habla de esa manera, cómo le va a decir a su hijo? ¿Qué le va a decir? O sea, en ese momento, pues ahora sí que, no, pues yo le cambié. Dije, no. Ahora, por santurrón, pues no, simplemente es porque pues me considero discípulo de Jesús. ¿Ustedes también? Y pues ahí dice, ahora sí que como aquella vez que fui allá a la serranía en Oaxaca, en México, donde casi nadie llega. Y ahí con los hermanos compartiendo, y iba un misionero que estaba haciendo sus pininos, él es norteamericano, y fue a México y pues lo llevamos. Entonces empezó a escuchar de los testimonios entre los hermanos indígenas, son puros indígenas ahí, unos testimonios pero bien poderosos, me gustaría contárselos, pero no hay tiempo, pero unos súper tremendos testimonios. Y el misionero estaba así. Yo lo miraba y mira el Jackson, el Jackson, así se llama mi gatito, el Jackson. Mira el Jack, está bien apantallado. No disimulaba. Y cuando se termina la reunión,
se acerca con uno que dio un testimonio bien poderoso. Quisiera contárselos, pero no se los voy a contar, porque el tiempo no me va a alcanzar. Entonces dice: oye, hermano, ¿y cómo es que usted le pasó eso? ¿Cómo que usted vivió eso? Y el hermanito, que hablaba español más o menos, es que ahí dice, fíjate, ¿cómo? Pues sí, es que él testificó junto con otros que oraron por una muchacha que se había muerto, que era la hija del presidente municipal de su ranchería, que los perseguía, y pues le llevaron las noticias: se murió la hija del que nos persigue, y se pusieron a orar por él, y el Señor les habló, les dijo: vayan y oren y pónganle las manos. Y fuimos, dice, y estaba allí. Cuando nos ve el presidente, ya se lo estoy contando. Caí en la tentación, no pude resistirme. Llegaron ahí al funeral y íbamos un grupo de 5 o 6 hermanos de la comunidad, y cuando nos ve el presidente municipal, nos ve con ustedes aquí, ¿no? Pero haciendo, no, espere, permítanos, ¿qué quieren? ¿Se vienen a burlar de mí? No, ¿nos deja orar por su hija? ¿Cómo que orar por mi hija? Está muerta, ¿nos deja orar por su hija? Y dice: bueno, está bien. Entramos, le impusimos las manos y volvió a la vida. Yo sé que esto lo oyen los que no creen. Fíjense, son creyentes que no creen. Está medio raro eso, ¿no? Pero pues, hay de todo en la viña, ¿no? Pues fue real eso. Dice, entonces, pues imagínense, yo he oído muchos testimonios y he vivido muchas cosas. Y el americano estaba, el misionista. Pero luego le dice: pero ¿y cómo? No, pues ahí dice. Entonces, oye, ¿y esto? Es que ahí dice. Pues ahí dice. ¿Y? Fíjate qué teología tan profunda. Oye, pero ¿cómo? Ay, no seas exagerado, ¿no? ¿Qué tiene que decir una que otra mala palabra? Ay, no seas exagerado. No, espérame. ¿Y por qué exagerar? No es exageración, es que allí dice. Allí dice, ¿o no dice? Eviten las conversaciones obscenas. Allí dice. Y luego ya te sacan: no, pero es que no, ahí dice. Así de sencillo, hermanos. Entonces, ahora sí, vamos al final. Sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, en conducta, que es la manera de vivir, es el comportamiento general. Pedro dijo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego fíjate, a Timoteo le escribió acerca del trato que debía tener con los hermanos. En 1 Timoteo 5:1 le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como si fuera tu papá. Algo que yo veo muy común, no sé si se da por acá. Bueno, por la cultura a lo mejor sí se da. Pero los jóvenes desprecian a los viejos. Ese viejo, ya está viejo, ya jubílese. Ruco. A los mexicanos, ¿no? Y bueno, hay gente de toda una congregación, y le dice a Timoteo, que era un joven, dice: mira, cuando un anciano de edad, un adulto mayor, cometa errores, no lo regañes, no le grites, trátalo como si fuera tu padre. Eso dice, ¿no? Exhórtale como a padre. Y luego dice: a los más jóvenes, trátalos como si fueran tus hermanos, o sea, de la misma edad. Dice: a las ancianas como si fueran tu madre. Todo esto no nacemos con ese trato, debemos de desarrollarlo. Allá en Guadalajara, pues hay mucha gente, y hay, de todos los que van, pues hay gente les llaman de la tercera edad, en sus días finales, y quién sabe cuántos nombres nos ponen ya. Pero yo cuando veo a una persona mayor, yo me acerco y los abrazo.
Y siempre le digo, abuelita, ¿cómo estás? Ay, pastor. Y a veces hay abuelitas bien hablantinas. Sí, se pasan. Les gusta el chisme. Y luego, oiga, abuelita, pues mire, o sea, como si fuera mi mamá. Fíjate, una vez mi papá, ya de anciano, me dijo, oye, hijo, quiero hablar contigo. Ah, sí, papá, ¿cómo no? Dice, pero no como de padre a hijo, sino de pastor a oveja. Y ay, o sea, me agarró desprevenido, ¿no? ¿Perdón? Sí, no. Mira, olvídate que yo soy tu papá. Y tú mi hijo. No. Yo vengo a hablar contigo como mi pastor que eres. Ay. Me dice, fíjate que y yo me acordaba de esto, ¿no? Y era mi papá. Pero aquí dice, trátalos como si fueran tu papá, pero era mi papá. Y yo siempre respeté a mi papá. ¿Sí? Es más, toda la vida le hablé de usted. Bueno, así puede ser cultural, ¿no? Pero yo lo respeté. Entonces, fíjate lo que habla aquí en conducta. Mira cómo tratas a todos, a las jovencitas como hermanas, dice, con toda pureza. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, o sea, que es esa actitud muy de Dios, que nos abrazó con amor, a pesar de cómo éramos, ¿sí o no? Y envió a su Hijo y nos salvó. En espíritu, espíritu significa a la actitud, ¿sí? O sea, ten una buena actitud para hacer las cosas. Cuando estás con los hermanos, cuando estás en la congregación. O sea, procura tener un espíritu de servicio, una actitud buena. Fe, que es fidelidad. Sé ejemplo en fidelidad y sé ejemplo en pureza. Y quiero leerles 1 Timoteo 4:12, que estamos leyendo en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Fíjense cómo lo traduce. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu fidelidad a Dios. Qué bonita traducción, ¿no? Así muy clarita, ¿no? Y bueno, les voy a quedar a deber la 9, 10, 11, 12, 5 les voy a quedar a deber. Bueno, está bien, nos vemos el año que entra, ¿no? ¿Qué? Bueno, yo creo que aquí debemos de parar. Hay todavía más, pero pues yo creo que con eso tenemos, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Otros 5 minutos o qué? La novena, bueno, ok. Fíjate, en 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, o sea, la novena es un pastor y un cristiano que aman a la iglesia, se ocupan en cumplir con su deber, pues como cristianos. Le dice, entre tanto que voy, ocúpate. O sea, ocuparse en 3 cosas, le dice. Número 1, en la lectura. Pablo dice a Timoteo, léele las escrituras a los hermanos, explícaselas. Y siempre tiene la idea de explícaselas lo más sencillo posible para que todos entiendan. Porque luego hay una tendencia en a veces los maestros de la Biblia de usar un lenguaje muy elevado y medio rebuscado y así como tratando de impresionar, ¿no? Y están todos, ay, qué tremendo estuvo el mensaje. Oye, y a ver, ¿de qué habló? Pues no sé, pero estuvo tremendo. Así le hacen. No, dice, mira, léeles la Biblia, explícaselas. También ocúpate en la exhortación que incluye consolarlos, porque la vida es dura, ¿no es cierto? De esto hablé un poco más anoche. En la exhortación que incluye consolarlos, fortalecerlos a ustedes y unos a otros, ¿sí? Advertirles, amonestarlos, siempre apelando a la conciencia, siempre. Fíjate, este es algo que es importante, todo es importante,
pero para subrayar este punto, la palabra de Dios habla de que la Biblia, la palabra de Dios nos consuela. Y tiene que haber una buena dote. Es como un platillo que tienes, el plato fuerte, pero tienes una buena ensalada, un buen puré, qué sé yo, para completar la comida. Los cristianos, de entrada, cualquier cristiano de a pie, como decimos, todos tenemos situaciones que nos afligen, ¿sí o no? Que el hijo que anda fuera de los caminos del Señor, que tu mamá está enferma, que perdiste el trabajo. Entonces ahí es donde entra todo, es siempre dándoles esperanza, tratando de fortalecer su fe. Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en esto, cuando se junten, léeles la Biblia, consuélalos y enséñales. ¿Cuántas veces no decimos después de venir a la congregación o escuchar la palabra de Dios en algún video, qué sé yo, ay, esto es lo que necesitaba, justo? ¿Les ha pasado eso? Mire, yo he estado así en momentos en que necesito una palabra, de esas veces que nomás no lees y buscas y nada, y de repente alguien te manda un mensaje, y me ha tocado una buena cantidad de veces, y luego veo, pues fulano de tal, oiga pastor, fíjese que estaba orando y el Señor me dijo, mándale esos textos al pastor Chuy. Mire hermano, justo, que a veces hasta lágrimas se salen. Fíjese qué bonito. O sea, uno se la pasa consolándolos, hablándoles, orando por ellos, y a veces casi no oran por uno. No es queja, pero así pasa. Bueno, pues es como los padres, ¿no? Con los hijos. Pero también nosotros necesitamos. Y me ha llegado, no, hermano. Yo, ay, hermano, muchísimas gracias. Ahora, ¿se dan cuenta cómo hubo eso? Digamos, esa reciprocidad. Eso es producto de haberles enseñado bien. Qué tremendo, ¿a poco no? Digo, todo esto es algo muy sencillo, pero ahí es donde radica si lo hacemos, lo vivimos, hermanos, avanzaremos muchísimo en los caminos del Señor. Amén. Creo que aquí debo de parar. Vamos a orar, ¿sí? Si gusta ponerse de pie, vamos a hacerlo. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Queremos agradecerte, Señor, nuestro corazón agradecido por lo que has hecho en estos 7 años en Casa de Oración aquí en Houston. Cómo desde el inicio, Señor, tu presencia ha estado aquí. La revelación de tu palabra también se ha manifestado. Y tú has enviado a este lugar a los que tú llamaste para formar esta congregación. Una congregación donde tu gracia, Señor, es derramada y tu misericordia nos cubre. Estamos muy agradecidos, Señor. Oramos por los pastores, por David, su esposa, Juan, su esposa, los maestros, todos los que apoyan en un liderazgo, todos los que enseñan, aún los maestros de los niños, de jóvenes, adolescentes, y por cada miembro de esta congregación, Señor, para que aprendamos cada día a amar la iglesia, amarte a ti sobre todas las cosas y cumplir el deseo que Jesús expresó en su oración, que está registrada en el Evangelio de Juan, que decía: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que se amen unos a los otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay otra manera. Es algo poderoso el ejemplo, Señor. Que en este lugar el espíritu de discordia sea derrotado, sea sometido. Los que a veces se dejan llevar por sus impulsos naturales, que siembran con calumnias y desprecios unos a otros. Señor, tu paciencia es ilimitada, lo sabemos. Fortalece a los pastores, porque a veces es pesado, difícil, pero ahí vamos todos juntos, Señor.
caminando a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, que tu protección esté en este lugar, que tu gracia, Señor, sea multiplicada y sostenga a cada uno de mis hermanos que forman esta congregación, desde el pastor, los pastores, hasta el más sencillo de los miembros de esta congregación. Y que sea un testimonio, Señor, de que podemos vivir en armonía, no sin problemas, los habrá, pero que por tu gracia, Señor, sepan solucionarlos y vivir el cristianismo como Jesús nos enseñó. En el nombre de Jesús, adoremos al Señor y con espíritu de gratitud, levantando tus manos al Señor y del Señor, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por enseñarme, gracias por tener paciencia conmigo. Perdona mis errores y quiero seguir adelante. En el nombre de Jesús, adoremos. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Espíritu de
por una iglesia pura que vive en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura, Señor, que vive en santidad. Todos juntos, con alegría. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, oh Jesús mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverá. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Somos tu novia, somos tu iglesia, esperamos tu venida. Con tu espíritu en nosotros, te amamos hoy. Cántalo fuerte, iglesia, todos juntos. El Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen ven, ven, ven. El Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen ven. Puedes dar un grito de júbilo al Señor. Tú vendrás por nosotros y te veremos cara a cara tal como tú eres, y exaltamos el Dios todopoderoso, grande, temible. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, oh Jesús mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque
puedes decirlo con tu mano levantada. Ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. Ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. Ven, 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 ven. Ven, 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 Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven. 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 Sí, 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 ven, Señor Jesús. 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 Te esperamos, Jesús. Esperamos tu venida. Gloria al Señor. A Él en las alturas. Hosana al Hijo de David. Eres bueno, eres hermoso, tu presencia, Señor, es la que nos acompaña siempre. Gracias. Te damos honra.